Iniciamos este manga con una pequeña niña llorando debido a que al parecer adoptaron a uno de sus amigos. Este fue adoptado por un hombre extraño. Una vez que se marchan, la monja les dice que ya es suficiente y que es momento de entrenar. Todos se callan al instante y sacan objetos punzantes, incluida la pequeña niña, que saca una especie de hilo de hierro. La monja le dice a la niña que no es necesario exagerar tanto al fingir que llora, diciendo que los niños que se comportan mal harán que los adultos los odien. La niña, con mala cara, le responde que lo tendrá en cuenta. Por otro lado, vemos al que parece ser el dueño de la iglesia u orfanato en alguna parte de Rusia, quien explica que esos niños son criados como armas desde que aprenden a caminar, además de ser minuciosamente entrenados bajo la dirección de un oficial de disciplina especial. Esta persona se encarga de entrenarlos desde que son muy pequeños. El director también menciona que los niños son como herramientas, dependen de su comprador o padre para decidir qué hacer con ellos. Es entonces cuando vemos al niño que acababan de adoptar. El hombre le enseña una foto del objetivo. Al ser niños tan peligrosos, decidieron tomar medidas de seguridad. Por esa razón, desde muy pequeños les grabaron una regla imprescindible que no pueden desafiar. La llamaron los 3 principios absolutos. Estos 3 principios se basan en obedecer y controlar las órdenes del comprador. Mientras vemos al niño de antes, este le advierte a su nuevo padre que hay un auto siguiéndolos. El hombre le grita que solo memorice el rostro del hombre de la foto. El niño, como si fuera un robot, le dice que ha recibido la orden. Obedece a pesar del peligro, ya que el primer principio es que las palabras del padre son absolutas. Sin embargo, debido a la negligencia del hombre, el coche de atrás los termina golpeando, haciendo que el auto vuelque. Vemos al hombre aparentemente sin vida y al niño herido, mientras nos explican que el segundo principio es no usar el poder sin el permiso del padre. Los hombres que los chocaron bajan de su auto y se sorprenden al ver al niño gritando y llorando porque su padre no respira. No esperaban que el hombre tuviera un hijo. Uno de los hombres quiere acabar con el niño, mientras que el otro duda, queriendo solo dejarlo en algún lugar. Pero apenas uno se acerca al niño, este lo mata con un objeto punzante en el cuello. Es aquí cuando nos enseñan el tercer principio de la única regla: en caso de que surja una amenaza a la vida del padre, debe tomar el control por completo, ignorando los 2 primeros principios. Una vez que el niño acaba con el hombre, toma su arma. El compañero observa todo a la distancia, creyendo que todo va según el plan, pero el protagonista le apunta camuflándose detrás del cadáver del hombre y lo mata de un solo tiro. Por otro lado, vemos al jefe del orfanato enseñándole a un comprador las opciones que tiene, pero aparentemente ninguna fue de su interés. El sacerdote le muestra su único producto defectuoso, mientras vemos a un niño parecido al anterior, pero aparentemente no es el mismo. Se menciona que este niño sobresale en habilidades comparado con los otros, pero lo perdieron y hasta ahora no han podido rastrearlo. Incluso ni siquiera saben si sigue vivo. A pesar de intentar rastrearlo, no pueden usar su poder sin el permiso de un padre, por lo que no logran encontrarlo. El católico cree que probablemente ese niño esté escondido viviendo como un niño normal, o tal vez ya no esté con vida. Luego vemos a este chico, quien es agredido por otro chico. El chico que golpean aparentemente es el protagonista y el mismo niño que no han podido rastrear, ya que parecen tener similitudes, además de su forma de hablar como si fuera muy fuerte. Por lo que lo llamaré de aquí en adelante como el prota. Este se burla del prota con su grupo de amigos, además de intimidarlo. El prota, para intentar disimular, le dice que ese golpe fue magnífico y le da 180,000 puntos por ese golpe. A todo esto, el prota solo los maldice internamente, mientras que el amigo del chico que lo golpeó también quiere golpearlo para que el prota le dé un puntaje, por lo que empuja al chico malvado y golpea al prota. Aunque parece un golpe muy suave, el prota le dice que su puntaje solo es basura, básicamente diciendo que no golpea fuerte. Esto enfurece al otro, mientras que el prota en su interior sabe que es mejor que él, pero su compañero se le acerca y lo golpea por haberlo empujado anteriormente. A pesar de estar furioso por el golpe, lo felicita por ser tan fuerte. Una vez que se marchan, el rubio rodea su brazo alrededor del prota, a lo que éste, en su mente, menciona que podría acabar con todos él solo. Luego los vemos comiendo en un pequeño puesto de comida. El rubio se pregunta por qué el restaurante tiene el mismo nombre que el prota, a lo que éste al final termina revelando que es el restaurante de su madre. Pero al ver la cara del rubio, cree que hará algo malo,
por lo que saca su lapicero y saca la punta para aparentemente atacar al rubio si intenta algo. Justo antes de que lo haga, el rubio se disculpa con la madre del prota por no presentarse, lo que hace que el prota se pregunte qué es lo que trama. Por eso, le inventa a su madre que se tiene que ir, ya que quedaron de verse con sus amigos. Ella le obsequia algo de comida para compartir con sus supuestos amigos, mencionando que los amigos de su hijo también son sus hijos. El prota intenta negarse a que su madre les regale comida, pero el rubio acepta la comida. El prota conoce perfectamente el verdadero rostro de ese chico y de los demás, pues ellos no son sus amigos, por lo que le ruega a su madre que no les dé esa comida, pero ella no le hace caso e invita al rubio a que venga con sus amigos, lo que deja muy preocupado al prota. Una vez que el rubio se va, este le grita a su madre por no haber actuado como si no lo conociera, tal como le había pedido. Aunque la verdad es irónico, ya que fue él mismo quien reveló que ella es su madre. La madre no entiende por qué le gritó, solo le dice que es la primera vez que conoce a un amigo suyo, por lo que quiso regalarle comida para que fueran buenos con él. Aún así, se disculpa. El prota no entiende por qué se disculpa y quiere que pare de hacerlo, ya que de lo contrario no podrá controlarse. Ahora, en un cambio de escena, nos encontramos en un salón de clases donde vemos un plato de comida con un trapo adentro. El chico que golpeó al prota menciona que fue a comprar un plato de comida al restaurante de la madre del prota y que le vino con un trapo, por lo que le refriega el trapo en la cara al prota, diciendo que deberá ir personalmente por un reembolso, ya que después de todo él es amigo de su hijo. El prota, muy furioso, menciona que él no es su amigo, pero al escuchar eso el matón vuelca el plato de comida en su cabeza. Ya cansado del maltrato, con su lapicero en la mano, el prota arremete furioso contra el chico. Pero al recordar las palabras de su madre, de que solo quiere que se lleve bien con sus amigos, se detiene. El otro chico, al ver lo que intentaba hacer el prota, se enfurece. Un rato más tarde, el rubio entra al salón de clases encontrándose a varios policías hablando con el profesor, mientras vemos una ventana rota, como si alguien se hubiera caído, además del vino tinto en el suelo. Pues regresando un poco al pasado, lo que realmente sucedió fue que el chico al que el prota casi acaba con el lapicero golpeó al prota durante 15 minutos al día hasta que éste perdía el conocimiento. Pero cada vez que volvía a despertar, el prota volvía a arremeter contra él, mientras que lo único que podía hacer era pedir perdón. Nadie en la clase hacía nada y todos hacían la vista gorda. El único que detuvo este horrible acto fue el mismo prota, quien se lanzó desde la ventana de la clase, acabando con su vida. La verdad no se entiende por qué sucedió eso con el protagonista, pero sigamos con la historia, tal vez ocurra algo en el futuro. Ahora, en un lugar aparentemente abandonado, vemos al agresor. Este planea mentir diciendo que el prota se cayó mientras jugaban. Sus compañeros no planean decir eso, ya que ellos no tuvieron nada que ver. A lo que el agresor les dice que le preguntó a su padre, y este le dijo que hay una ley de violencia juvenil, pero como él repitió un año, no aplica para él. Por eso quiere que uno de sus amigos confiese que el prota fue empujado. Uno de ellos se niega, ya que les dijeron que aún serán juzgados por la vía civil. El agresor les dice que no se preocupen, pues la denuncia civil aún no ha sucedido. Menciona que si no hay quien la haga, seguirá siendo violencia juvenil. Además, les dice que no será gratis, les dará 10 millones de wons por persona. Luego pregunta en dónde exactamente es la casa del prota. Ahora vemos a la madre del prota llorando, tumbada en el suelo. Pero por otro lado, en el mismo edificio, vemos a los matones buscando la casa del prota. Notan que el ascensor no funciona, por lo que deciden tomar las escaleras hasta el 5º piso. Mientras suben, notan que el ascensor de arriba tiene las puertas obstruidas por un extintor, por esa razón no funcionaba. También vemos a un chico encapuchado, quien es el rubio de antes, al que la madre del prota le regaló comida. Este tiene un semblante de venganza. Le hace 2 preguntas al agresor. La primera, cómo descubrió el restaurante de la madre del prota, ya que solo él conocía ese lugar. Aquí nos damos cuenta de que jamás le dijo nada sobre la madre del prota ni sobre el lugar del restaurante. Al escuchar esa pregunta, el chico malvado le responde que cuando le ordenó que le comprara cigarrillos, al ver que demoraba, lo encontró compartiendo comida con unos niños. Esa comida, aparentemente, era la que le entregó la madre del prota. También dice que accidentalmente vio la pelea entre el prota y su madre, y por eso lo supo. Ahora el rubio comprende que todo fue su culpa, por lo que le pregunta qué hacen en ese lugar.
El otro le responde que fue para conocer a la madre del prota. Mientras los vemos llenos de fierros, el agresor le dice que ya lo tiene harto. Menciona que se dio cuenta de que todo este tiempo el rubio solo fingía molestar al prota para protegerlo. Está furioso porque cree que el rubio pensó que él era tan tonto como para no darse cuenta. Pero el rubio toma el extintor. El grandote se lanza para atacarlo, pero el rubio prende el extintor y se lo lanza a la cara, creando una nube de humo. De esa forma, el rubio acaba con el primero, lanzándole el extintor, haciendo que caiga sobre él. Mientras el grandote se sacaba de encima a su compañero, el rubio estaba acabando con otro. Este vuelve a atacarlo, pero el rubio se cubre con el mismo extintor, haciendo que se deslice para golpearle el pie. El agresor siente el dolor y cae, mencionando que se le ha roto algún hueso. Mientras el rubio baja las escaleras, le dice que le ha roto varios huesos, por lo que no podrá caminar. El grandote, muy asustado, le pregunta por qué hace todo eso. El rubio, mientras se quitaba la capucha, le dice que hay 3 principios que son impuestos a los niños. Aquí nos damos cuenta de que todo este tiempo el rubio fue el chico al que no han podido rastrear, y no el de lentes. Además, descubrimos que él es el verdadero protagonista de esta historia. Le dice el primer principio mientras golpea: las palabras de los padres son absolutas. Segundo, sin el permiso de sus padres no pueden usar la violencia. A eso se referían con poder. Los compañeros del grandote no comprenden lo que dice el rubio, a lo que este continúa con la tercera y última: en el caso en que la seguridad de los padres sea amenazada, olvidar las 2 primeras reglas y tomar riendas de la situación. El prota le dice al grandote que la madre del chico que se quitó la vida saltando de la ventana le dijo que, como amigo de su hijo, él también sería su hijo. Por lo tanto, como está amenazando a su madre, eso significa que puede destrozarlo completamente. Entonces comienza a golpear al grandote. Pasamos a la iglesia que vimos al principio. Allí reciben una llamada desde Corea, del personal de Baiju, quienes les informan que al parecer han encontrado a la leyenda perdida de la mansión muerta. Aquel con el nombre en clave Sean se encuentra en Corea. Nos cuentan que Sean, nuestro prota, era el niño mejor capacitado de la mansión de la muerte. Sobresalía en todos los campos con clara superioridad sobre el resto del mundo. Por eso fue preparado para uno de los compradores más importantes, alguien de los yakuza en Japón. Pero erróneamente, en vez de viajar a Japón, acabó en Corea. El religioso se encuentra muy contento de haberlo encontrado, por lo que le ordena a Rachel, la monja que vimos al principio, que se encargue de traerlo de vuelta. Ella deja caer su vestido, revelando que también es una instructora de las más fuertes. Aunque el religioso le dice que es demasiado y que deben traerlo con la mayor delicadeza posible, ella se avergüenza y vuelve a ponerse el vestido. Ahora vemos al padre del chico que golpeó al de lentes hasta hacer que se quitara la vida. Este se encuentra disculpándose por los actos de su hijo, además de que se encargará de los gastos psicológicos y médicos. Pero la madre del chico le dice que una disculpa no es suficiente, a lo que el padre del bravucón simplemente se marcha como si nada, dándonos cuenta de que él es igual a su hijo. En el hospital vemos al bravucón todo vendado. Llega su padre, y el chico le dice que el prota hablaba de unos principios extraños. Entonces el padre le pide hablar en privado y le dice que lo que más le enoja no es que haya hecho que un chico saltara por la ventana o que intentara acabar el trabajo con la madre del chico. Lo que realmente le molesta es que lo haya hecho tan mal, por lo que le dice que mire y aprenda como lo hacen los adultos. Vemos como el prota está recibiendo una paliza por parte de lo que parecen ser los hombres del padre del bravucón. Lo humillan, y aunque el prota podría acabarlos fácilmente debido al entrenamiento que tiene, no lo hace por los 3 principios que le han inculcado. Incluso así, le terminan rompiendo el brazo. Una vez se van, vemos que en realidad solo se lo dislocaron, y él mismo se lo acomoda sin problema, burlándose de ellos y mencionando que incluso Rachel le daba palizas peores. Pero incluso eso le parece fastidioso, pues a causa de los 3 principios no puede usar sus fuerzas para defenderse adecuadamente sin una orden. Mientras salía de aquel callejón, se topa con la madre del chico de lentes, quien al verlo todo sucio y maltratado lo invita a comer. Una vez en su restaurante, al ver al prota sin ganas de comer, ella le dice que coma mucho, ya que tiene mucho más. A lo que este comienza a comer rápidamente, dándose cuenta de que percibe a esa señora como su madre, por lo que capta sus órdenes. Al verlo comer tan rápido, la señora le dice que tome agua, y él, sin dudarlo,
Toma mucha hasta que se termina toda la comida, quedando lleno hasta reventar. Mientras la señora corta unos rollos de pescado, el prota le pregunta cómo está el chico de lentes, pues aparentemente no perdió la vida como lo hicieron creer. Ella le dice que la cirugía salió bien, pero aún se encuentra delicado. Entonces comienza a llorar por la culpa de no haber podido protegerlo, además de que quiere acabar con el padre del bravucón, quien solo vino a burlarse de ella, sin mostrar verdadero arrepentimiento. Sin embargo, se calma rápidamente, y al mirar al lugar donde estaba el prota, este ya no se encontraba allí. Ahora vemos al padre del bravucón, quien estaba celebrando el crecimiento de su compañía. En ese momento, un mesero le pregunta si quiere algo de vino, a lo que éste acepta. Pero antes de servirle, recibe la botella de lleno en la cara, pues ese mesero es en realidad el prota. Uno de los presentes intenta golpearlo, pero el prota utiliza 2 vasos que coloca a gran velocidad en sus manos y luego, para sorpresa de todos, lo revienta de una patada. Después, toma 3 cubiertos y los lanza a la cara de otros 3 hombres. Cuando encienden las luces, el prota ha desaparecido como un fantasma, y todos comienzan a buscarlo. El padre del bravucón no entiende qué hace ese chico allí. El prota estaba escondido bajo una mesa, y había venido guiado por la primera regla del principio: las órdenes de los padres son absolutas. Recordando las palabras de la madre del chico de lentes, quien deseaba acabar con ese hombre, decide actuar. Sale debajo de la mesa y empieza a enfrentarse a los hombres de traje, dejando en el suelo a todo el que se le cruza. Luego se encuentra con el mismo hombre que lo golpeó en el callejón, quien aún está seguro de haberle roto el brazo. Este le lanza un golpe, pero el prota lo esquiva y se lo devuelve. Después, le toma el brazo y, enseñándole cómo se rompe uno, se lo rompe, haciendo que el tipo caiga al suelo con mucho dolor. De pronto, el prota recibe una bala que roza su mejilla. Al mirar hacia arriba, ve que fue el padre del bravucón quien disparó. Este le dice que no podrá atinarle desde esa distancia a menos que sea un profesional. El prota comienza a acercarse y le pregunta si acaso pertenece a algo que ha oído sobre los 4 grandes equipos. Él responde que no, que al único equipo al que pertenecería sería al de las comidas de la madre del chico de lentes. El padre lo comprende y le pregunta si esa mujer fue quien lo envió. El prota responde que no, y en un movimiento rápido le quita el arma con un golpe. El hombre lo agarra de la ropa y le pregunta si esto se trata de una venganza. El prota le da un puñetazo y le dice que solo está cumpliendo el primer principio: la orden de un padre es absoluta. Una vez lo deja en el suelo, el prota se aleja y toma el arma del suelo. Encima del hombre hay un gran candelabro. El padre comete el error de decir que la próxima vez los acabará a todos, lo que permite al prota aplicar el tercer principio: si algo amenaza la seguridad de un padre, tomar las medidas necesarias. Por esa razón, dispara al candelabro, que cae justo sobre el padre del bravucón. El prota se marcha tranquilamente. Antes de irse, se le ve un tatuaje en la espalda, que no se sabe si será importante, pero por si acaso se menciona. Luego pasamos con el bravucón, quien está siendo atendido por una enfermera. Esta le dice que el chico que lo golpeó debió ser muy fuerte como para dejarlo en ese estado. Repentinamente, la enfermera se inclina, toma una jeringa y mientras le pregunta al bravucón a qué se refería con los 3 principios absolutos que le mencionó su padre. Luego le inyecta algún tipo de veneno en la vía del suero. El bravucón nota una sustancia de color extraño, a lo que la enfermera le dice que mientras no le aplique más de la mitad no morirá. Después vuelve a preguntarle qué sabe sobre los principios absolutos mientras se le acerca a la cara. El bravucón, muy asustado, dice que no sabe nada. En ese momento la enfermera se quita la peluca revelando que no es una enfermera sino Rachel. Nos revelan que su especialidad es infiltrarse, ocultarse, interrogar y hacer sufrir físicamente. En un cambio de escena vemos a Rachel en el lugar del crimen que causó el prota. Ella le informa al católico que aparentemente todo fue hecho por él y que ha usado su poder. El viejo se sorprende por lo que escucha pues cree que el prota está ignorando los 3 principios, lo cual es muy grave. Si los demás niños también ignoran las reglas podrían regresar y vengarse. Por eso le ordena investigar a fondo si realmente el prota está ignorando los 3 principios, pero que si necesita apoyo puede acudir a las oficinas del Tigre Blanco en Corea. Al día siguiente Rachel menciona que ha investigado todo lo posible sobre el prota, descubriendo el centro educativo al que asiste. Incluso averiguó que sus padres están en el extranjero,
pero son padres falsos ya que no encontró información real sobre ellos. Se encuentra muy emocionada de descubrir la verdad sobre el prota y por eso se infiltró como profesor en su escuela. Cuenta que el prota fue el niño más fuerte que logró entrenar. Ahora ha logrado encontrar su salón de clases y ve al prota, pero este tiene una actitud completamente diferente al niño que recordaba, lo que la sorprende. El prota estaba contando una historia sobre cómo golpeó al bravucón anterior, pero como hacía mucho ruido, un chico grandote desde el fondo del aula le dice que se calle. El prota lo confronta muy confiado. Rachel recuerda que en el instituto siempre se creaban ese tipo de peleas para demostrar superioridad entre los niños y el prota siempre terminaba ganando, demostrando que era el más fuerte. Pero esta vez estaba recibiendo una paliza, lo que deja a Rachel con la mirada de las 1000 decepciones. Un rato más tarde Rachel da clase y mientras observa al prota muy serio se pregunta si todavía está bajo el control de los 3 principios, ya que si no lo estuviera habría acabado con aquel chico de antes. Pero al mirar sus ojos nota que sigue siendo el mismo niño que ella entrenó con un intelecto superior al de cualquiera. Menciona que aunque puede esconder su fuerza no podrá esconder su intelecto. Sin embargo, cuando se acerca a su escritorio el prota solo estaba feliz por haber dibujado el momento de la pelea contra el bravucón, lo que enfurece a Rachel. Lo golpea con la excusa de que no prestaba atención en clase aunque en realidad fue porque no comprende qué pasó con el intelecto del prota. En los baños vemos a Rachel muy mortificada pues no puede creer que ese chico tonto sea el prota. Por lo tanto, antes de descubrir si sigue bajo el control de los 3 principios planea confirmar si realmente es el niño al que entrenó. Cabe aclarar que aún no sabe con certeza si es el chico que buscan ya que el niño que buscan tiene el nombre clave de Sean pero el prota se hace llamar Sion. Para descubrirlo Rachel se disfraza de una alumna cualquiera. Una vez terminan las clases el prota aún seguía adolorido por el golpe de Rachel mientras la vemos detrás de él. En ese momento aparece la madre del chico de lentes con 2 bolsas pesadas por lo que le pide ayuda al prota. Siguiendo los principios, el prota la ayuda sin pensarlo. Además, la madre del chico de lentes le dice que le dará comida de su puesto, lo que hace que Rachel se pregunte quién es esa mujer. Un rato más tarde, ella continúa siguiendo al prota incluso hasta el puesto de comida de la señora. Aparentemente, se enteró de lo que le sucedió al hijo de la señora, pero mientras ve al prota comer, nota lo vulgar que se ve, lo que la enfurece, ya que no soporta ver la cara de su estudiante siendo tan vulgar. Prueba la comida de la señora y comienza a gritar, ya que estaba muy picante. La señora le da un poco de agua para aliviar la sensación de ardor. Mientras bebe, Rachel no entiende cómo los coreanos pueden soportar tanto picante. El prota le dice que es muy torpe y que coma despacio, lo que hace que Rachel lo mire con ganas de matarlo. Pero luego recuerda que Sean, el niño al que entrenó, tampoco soportaba el picante, por lo que cree que si sigue en Corea debe estar sufriendo. Después ve la mano del prota temblando, dándose cuenta de que está soportando el dolor del picante mientras le dice a la señora que la comida está muy rica. Rachel piensa que el chico a su lado es muy estúpido, que si no quiere comer simplemente no lo haga. Pero luego recuerda lo que pasó hace un rato cuando la señora le pidió ayuda con las bolsas y el prota la ayudó sin dudarlo, además de que le dijo que le daría comida. Se da cuenta de que el prota está siguiendo las órdenes de la dueña del puesto de comida. Entonces todo cobra sentido para Rachel, no había posibilidad de que el prota hubiera cometido esa escena del crimen sin una orden, y la única con una razón para acabar con aquellas personas era la señora, por lo que le hicieron a su hijo. Para corroborarlo, mientras la señora se da la vuelta para darle el cambio, Rachel le lanza un palillo puntiagudo, lo cual debería activar el 3er principio. Y así fue. El prota detuvo el palillo con un tenedor y luego saltó el mostrador para alejarse del lugar junto a Rachel. Ahora estaban teniendo un pequeño combate, hasta que el prota le pide que deje de seguirlo, llamándola por su nombre, Rachel, pues ya se había dado cuenta de su verdadera identidad desde hacía rato. Ella se muestra feliz de que el chico realmente sea su alumno y le pregunta por qué sigue las órdenes de aquella mujer, pues no es su compradora. El prota no responde, así que Rachel lo sujeta con un movimiento rápido, lo hace girar contra el suelo y le dice que lo llevará de regreso, ya que hay muchos compradores esperándolo. El prota empieza a recordar momentos de su niñez, pero de la nada recuerda a una mujer harapienta que le da el nombre de Sion, el mismo que lleva ahora. Se pregunta qué fue eso, pero al ver la situación, golpea a Rachel y la hace retroceder. Cuando ella planea llevárselo por la fuerza, se da cuenta de que el prota ya ha huido.
Vemos al prota corriendo mientras se pregunta por qué recordó a esa mujer de repente y quién es ella. Por otro lado, Rachel le informa todo al religioso, pero este se enfurece por haberlo dejado escapar. Mientras tanto, Rachel se cambia de identidad. Una vez fuera del vestidor, aparece como una señora rica. El religioso menciona que hay dos formas de hacer que uno de sus niños deje de recibir órdenes de su padre. Luego vemos a Rachel haciéndose pasar por la madre del prota, diciéndole a la señora que ha estado de viaje y no ha podido cuidar de él, pero que no le gusta que tenga encuentros con ella. Además, menciona que el prota no soporta el picante, por lo que le pide que, cuando lo vea, le diga que no vuelva a acercarse. La primera forma de hacerlo regresar a la mansión de la muerte es hacer que su padre le ordene volver, y con esas palabras, el prota cumplirá la orden. Pero la mujer se niega a decirle eso, ya que menciona que Rachel no lo conoce realmente, pues cada vez que lo ve está sucio y con la ropa desarreglada. Aunque el prota siempre dice que solo se cayó, ella sabe que no es así, porque su hijo le decía lo mismo. Por esa razón comenzó a acercarse más al prota, para intentar evitar que acabe como su hijo. Por eso se disculpa y se niega rotundamente a decirle eso al prota, lo que deja muy furiosa a Rachel. Por la noche, Rachel informa al director que la mujer no quiso cooperar, por lo que el director le ordena que, desgraciadamente, tendrán que utilizar el segundo método. Esto hace que Rachel sonría. En la siguiente escena, vemos a la señora del puesto comprando en el supermercado. Detrás de ella está Rachel con un interruptor, que al presionarlo genera una pequeña explosión, causando pánico entre todos. Rachel aprovecha la confusión para apuntar y disparar una bala hacia la señora, pero el prota aparece de repente y la detiene con un sartén. El prota no piensa permitir que eliminen a la señora, mencionando que ya sabía que Rachel haría algo así. Ahora actúa bajo la tercera regla de los 3 principios. El prota corre en dirección a Rachel. Cuando ésta sale de entre las estanterías, él le quita el arma de una patada. Rachel toma un objeto punzante y lo ataca, ya que aunque planeaba llevárselo en una sola pieza, ya no tiene otra opción. Vemos un líquido rojo, pero solo era salsa derramada de una lata con la que el prota se había cubierto. Este lanza la lata e intenta golpearla, pero Rachel, conociendo sus movimientos, pues ella fue quien lo entrenó, lo esquiva y le barre los pies, haciendo que caiga. Entonces le menciona algo sobre el propósito de esa pelea, ya que sabía que él intentaría protegerla. Cambiamos de escena y vemos a la señora del puesto de comida acercarse a un niño que llora por su madre. Pero ese niño es el que adoptaron al principio del manga, quien toma un cuchillo a escondidas mientras le pedía ayuda. Por otro lado, el prota logra levantarse y le pregunta a Rachel por qué están peleando. Ella responde que es por una misión. Ambos vuelven a enfrentarse. Tras varios intercambios de ataques, el prota le pregunta qué clase de misión es, y ella le responde que es una misión para liberarlo. El prota se distrae al mirar hacia un lado, lo que permite que Rachel se libere y logre hacerle un corte en el rostro, aunque él lo esquiva por poco. Entonces toma unas latas y, mientras ella las esquiva, él le grita que deje a esa señora en paz, ya que él es una basura de la mansión. Eso molesta al prota, que se enfurece al ser llamado basura. Le lanza una bolsa de harina, y Rachel la corta creando una nube de polvo. El prota la ataca por sorpresa con unas tijeras, pero ella lo esquiva por poco. Ambos continúan intercambiando ataques hasta que el prota logra sujetar su cuchillo y, con un rápido movimiento, la hace girar y caer dentro de un carrito de compras. Luego lo empuja, haciendo que choque contra otros carritos, y lo asegura, dejando aparentemente atrapada a Rachel. El prota la deja atrás y va tras la mujer a la que considera su madre. Al llegar, la señora estaba a punto de ser atacada por el niño agente, pero el prota llega justo a tiempo. El niño guarda el cuchillo al ver al prota, dándose cuenta de que está frente a la leyenda de la mansión de la muerte. El hecho de que esté allí significa que Rachel ha perdido, así que el niño vuelve a su papel de inocente. El prota se le acerca, pero el niño no planeaba rendirse, ya que aún tenía una oportunidad de cumplir su objetivo. Corre hacia la señora diciendo que lo ayude a encontrar a su madre. El prota lo sujeta y lo toma en brazos, luego se acerca a su oído y le dice que apegarse tanto a las personas solo hace que lo odien. Exactamente las mismas palabras que Rachel le dijo a la niña al inicio del manga. El prota le dice que hablará personalmente con el director, pues sabe que el niño tiene algo para comunicarse con él, ya que el prota perdió contacto con el director hace tiempo. El niño intenta fingir no saber de qué habla, pero el prota lo duerme con un leve toque.
Para disimular, menciona que simplemente se quedó dormido y que usará el teléfono del niño para llamar a su madre, aunque en realidad planeaba llamar al director. Un rato después, el director recibe una llamada mientras dormía. Vemos que tiene un cuerpo tatuado y musculoso. Al contestar, reconoce de inmediato la voz. Es el prota. Para resumir la llamada, el prota le dice que ahora considera a la mansión de la muerte una amenaza para la mujer que considera su madre, y que siguiendo el tercer principio hará lo que sea necesario para protegerla. El director cae de rodillas, feliz, porque el prota sigue los tres principios a la perfección. El prota también le advierte que no importa cuántas personas envíe, el resultado será el mismo, e incluso lo invita a que él mismo venga a Corea. Por último, le dice que quiere ver a Rachel en una hora. Una vez terminada la llamada, el prota despierta al niño, que se sobresalta. El prota le tenía preparado un plato de comida, ya que sabía que no había comido. Aunque al principio el niño no quería comer, en la siguiente escena vemos que se acabó todo. Luego, los vemos caminando por la calle. El prota le pregunta si la comida estuvo rica, a lo que el niño responde que más o menos. El prota se burla, diciéndole que se la devoró en un instante. Llegan a su destino y se encuentran con Rachel. Ella llama al niño y este va con ella. El prota menciona que trajo comida para el niño, pero Rachel se lo lleva sin aceptar la comida, diciendo que aún no se ha rendido con él. Mientras se alejan, Rachel culpa al niño por no haber completado su misión de eliminar a la señora del puesto de comida. Él se disculpa muy triste, pero a Rachel no le importa y lo insulta, diciéndole que mocosos como él deberían haber sido eliminados hace tiempo. El niño tiembla y se disculpa nuevamente. El prota, que escuchaba todo, le pregunta otra vez si la comida estuvo deliciosa. El niño lo mira con lágrimas en los ojos y le dice que sí, que estuvo deliciosa. El prota le sonríe y le dice que entonces regrese al puesto de comida. Luego, nos cuentan la historia de ese niño. Se llama Ejin y fue adoptado 4 veces. Lamentablemente, en cada una de esas veces, los padres que lo adoptaron terminaron perdiendo la vida. 4 veces regresó a la mansión. El director se encontraba decepcionado. Aunque gana dinero cada vez que lo adoptan, Ejin no ha podido proteger a sus padres en ninguna ocasión, por lo que lo amenaza con despedirlo. Eso lo llena de terror, pero el director le da una última oportunidad. Debe viajar a Corea y ayudar a Rachel a traer de vuelta al prota. Volviendo al presente, Rachel le dice que, por haber fallado en eliminar a la dueña del puesto de comida, está despedido. Añade que niños como él deberían ser eliminados. A pesar del miedo, Ejin se disculpa y suplica otra oportunidad, pero es en ese momento en el que el protagonista le hace la pregunta de si la comida estuvo deliciosa. Al escuchar la pregunta del protagonista, ésta decide darle una segunda oportunidad, por lo que le ordena que acabe con la dueña del puesto de comida. Este ahora tiene una nueva oportunidad de demostrar que sí es útil, por lo que se decide a acabar con la madre del protagonista. Y es cuando lo vemos llorar y decir que la comida estuvo deliciosa. El protagonista suelta la bolsa y le dice a Rachel que se llevará al niño, a lo que ésta le dice que el trato era que le entregaría a Ejin y ellos no le harían daño a la dueña del puesto de comida. A lo que el protagonista le dice que el mismo niño lo decidió, por lo que Rachel se agacha y en voz baja le dice a Ejin que esa será su última oportunidad, así dejándolo que se vaya con el protagonista para que cumpla con la misión. Pero antes de que Rachel se fuera, ésta le dice que al no respetar el trato, volverán por aquella mujer para llevarlo de regreso a la mansión, a lo que el protagonista le dice que hagan lo que quieran, pero volverá a golpearla. Un rato más tarde vemos que el protagonista y Ejin se encuentran en la casa de la madre del chico de lentes. El protagonista la verdad es que no esperaba acabar en esta casa, pero la señora insistió en que fueran. El protagonista le inventó que cuidara del niño por un día ya que supuestamente su madre es amiga de la madre del niño. A todo esto, el niño se encuentra a la expectativa, mencionando que esta es su única oportunidad. El protagonista observa una puerta en la casa y pregunta si esa es la habitación del chico de lentes, a lo que la señora le dice que sí. Luego de pedir permiso, este entra en la habitación notando que es una habitación común y corriente, tal y como él siempre había soñado, tener una vida normal y corriente. Por otro lado, con el protagonista lejos de la mesa, esta es la oportunidad perfecta, por lo que comienza a sacarle plática a la señora preguntándole si alguien más vive en la casa, algo como un padre. Mientras vemos que esconde algo en su espalda, esta le dice que el padre de su hijo se fue al cielo,
a lo que éste le dice que el padre se volvió familia del cielo, a lo que ésta le dice que es una manera de decirlo, pero luego Egin dice que entonces su hijo no pudo encontrar una familia en ningún lado, diciendo que es un débil perdedor, un hijo inútil que no pudo encontrar una familia. A todo esto, la señora solo se encontraba desconcertada, a lo que Egin continúa diciendo que una familia se trata de cubrir las necesidades de los otros y valorar el valor de los otros miembros. De lo contrario, solo son un obstáculo que consumen recursos, por lo que ese tipo de personas no son necesarias. A lo que la señora se levanta muy alterada y le dice que eso no es así, a lo que este muy serio le responde entonces cómo es. Pero antes de que ésta pueda hablar, el protagonista llega y toma al niño. Mientras se lo lleva, le pregunta si puede dormir en el sofá, a lo que ésta le dice que la habitación de su hijo está vacía, pero el protagonista insiste en querer dormir en el sofá, mientras le dice al niño que él dormirá en el suelo, a lo que éste se niega, pero un rato más tarde vemos que el protagonista lo hizo dormir en el suelo. Mientras el protagonista duerme, éste ve que la luz del cuarto del hijo de la señora se encuentra encendida, por lo que se levanta a revisar y ve que la señora se encuentra dormida en el escritorio de su hijo. A lo que éste no comprende por qué llora por un familiar inútil, pues desde su niñez le inculcaron que si no sirve para la familia será un inútil al que desechar. Pero las palabras de la señora de que las cosas no son así lo hacen dudar. Sin embargo, está decidido a cumplir su misión para pertenecer a una familia, por lo que saca un arma de sus pantalones y le apunta a la señora mientras tiembla, pues es como si dudara de todo lo que había creído hasta ahora. Pero de la nada alguien cierra la puerta. Este fue el protagonista, quien le pregunta si esa es su decisión mientras lo observa bastante enojado. El chico, temblando, le dice que solo está siguiendo órdenes y que no interfiera, mientras le apunta. Pero al jalar el gatillo se da cuenta de que no tiene balas, mientras vemos que el protagonista las tiene en su mano. Este le dice que se las quitó mientras dormía y son 15 balas, por lo que al momento de tomar el arma debió notar el peso y darse cuenta de que estaba vacía, por lo que lo llama novato. Este se enfurece y saca un objeto punzante, pero antes de lograr darle, el protagonista lo sujeta y lo hace comerla. Pero este la abre y logra liberarse del agarre del protagonista. A todo esto, la señora seguía durmiendo, por lo que el protagonista le dice que no haga ruido. Egin ve a la señora y se lanza para atacarla, pero el protagonista se apresura y utilizando una corbata lo toma del pie, haciendo que éste caiga. Sin embargo, este corta la corbata y vuelve a lanzarse hacia el protagonista, pero este logra detenerlo y alejarlo. Egin le dice que deje de estar jugando y lo tome en serio. Luego se lanza nuevamente, a lo que el protagonista, siguiendo su petición, lo toma en serio y le quita el cuchillo. Logra sujetarlo, pero Egin lanza una navaja en dirección a la señora. El protagonista la toma en el aire y hace que Egin se caiga, sujetándolo fuerte en el suelo. Egin solo piensa en lo abrumador que es el legendario Sean de la mansión. En ese momento, alguien golpea la cabeza de Sean. Era la señora, que se había despertado muy furiosa al ver que el protagonista y Egin se encontraban peleando. El protagonista trata de decirle que no estaban peleando, a lo que Egin quiere aprovechar el momento para acabarla, pero el protagonista le ordena que pare. Al final, logran convencerla de que solo estaban jugando, a lo que la señora le dice a Egin que no debe jugar de ese modo con su hermano, ya que todos ahí son familia. Este se sorprende y le pregunta si de verdad son familia, a lo que la señora le dice que sí, ya que han comido y dormido todos en la misma casa. Eso los convierte en familia. Pero justo en ese momento alguien toca la puerta. Al abrirla, vemos a una chica quien menciona ser la hermana mayor de Egin y que viene a recogerlo. El protagonista le pregunta qué hace en la casa, a lo que esta chica menciona que solo ha venido por Egin y dejar en paz a la señora, como acordaron. A lo que el protagonista le dice que si fuera de ese modo no hubiera traído un cuchillo, lo que sorprende a la chica por lo astuto que es el protagonista. Egin sigue el juego y corre a los brazos de esa chica, a lo que ésta le dice que ha fracasado en la misión, por lo que será despedido. Este actúa inteligentemente diciéndole que ella es una novata, pues lo interrumpió en el momento justo. A lo que la chica le dice que no meta excusas para su mala operación. Él le responde que no es tan fácil, ya que debe acabar con la mujer con el protagonista siempre a su lado, la leyenda de la mansión. La chica se traga esa excusa y se disculpa aceptando su error, pero le dice que de cualquier forma ya planearon otra operación, por lo que lo regresará a la mansión. Y de esa manera, estos se marchan.
Pero antes de irse, la señora le grita que la vuelva a visitar la próxima vez. Al escuchar eso, este sonríe y le dice que sí. Por otro lado, la señora le dice al protagonista que vuelva con Egin a visitarla en otra ocasión, a lo que este, siguiendo los 3 principios, entiende que la señora accidentalmente le dio otra orden, por lo que menciona que definitivamente lo traerá nuevamente. Al día siguiente, en la oficina del director de la escuela, el director se culpa por lo sucedido con su hijo, mencionando que los padres de los agresores están dispuestos a compensar los daños, además de que los involucrados serán suspendidos. Luego le entrega una libreta con todos los chicos involucrados. Al ver la libreta, la señora queda horrorizada y le pregunta por qué la foto del protagonista se encuentra entre los agresores de su hijo. Ahora vemos al director en llamada. Este le expresa su decepción a Rachel, a lo que ésta le dice que le ordenó a Egin acabar con la mujer, pero menciona que es un inútil. El director le recalca que él le ordenó traer al protagonista sin lastimar a la mujer, pero ella envió a Egin a acabarla, por lo que le dice que la que no puede seguir sus órdenes es ella. Esta se disculpa, a lo que el director le dice que la tiene en alta estima, pero le recalca que todo debe hacerse con fe en Dios, ya que eso es lo único que importa, recordándole que debido a que muchos niños nacen sin fe, tuvieron que crear los 3 principios. Luego de que ésta lo entiende, terminan la llamada. Por otro lado, Mary se encontraba comenzando la siguiente operación para recuperar al protagonista. Esta se encontraba difundiendo información falsa sobre él en muchos chats de la escuela. En otra escena, cuando el protagonista entra a su clase, nota que muchos lo observan extraño. Él le pregunta al chico aislado qué está pasando y si hay algún examen sorpresa, pero se enfada porque nadie le responde. En ese momento, el chico de atrás le pregunta al protagonista si lo que se difundió es real. El protagonista no comprende a qué se refiere, a lo que el chico le enseña una foto de él agrediendo al matón que golpeó al chico de lentes. El protagonista se da cuenta de que eso está editado y pregunta quién lo envió, a lo que todos dudan y, de la nada, agachan la cabeza pidiendo perdón. El protagonista no comprende, a lo que el chico le dice que según los rumores, él es quien golpeó al que dejó en el hospital al de lentes y que solo actuaba como su lacayo. Le enseña otra foto diciendo que incluso es amigo de la mafia, pero claramente todo esto estaba editado. Pero no solo eso, pues según los rumores, el tipo le dice que fue el protagonista quien envió al matón a que acabara con el de lentes, lo que deja extremadamente impactado al protagonista, pues nada de eso es cierto. Intenta decirles a los demás que todo lo que se dice de él es falso, pues al parecer los rumores se extendieron por toda la escuela, pero nota que nadie le cree. En ese momento llega un matón muy fascinado con el protagonista por todo lo que supuestamente hizo. Este se sienta en el lugar de otro chico, que al protestar, el matón quiere dejarlo como al de lentes, pero el protagonista lo detiene. El protagonista, para que dejen en paz al chico, miente diciendo que todo es verdad y que solo quería ocultar su poder para pasar desapercibido. Luego se marcha junto a los matones. Una vez estos se van, todos en la clase hablan del protagonista diciendo que jamás creyeron que fuera tan malo. Unos momentos más tarde, estos le contaron al protagonista lo que sucedió. Resulta que alguien difundió esa foto en el chat grupal y simplemente se salieron. Al poco tiempo, el protagonista se pregunta si la mansión de la muerte, y les dice a los matones que es una lástima que lo hayan descubierto, ya que ahora deberá buscar otra escuela en la que pasar desapercibido. Pero al instante cambia su expresión y mientras camina les dice que ya está cansado de juegos de niños y que quiere graduarse tranquilo, por lo que les pide que hagan que no se propague más el rumor, ya que son un equipo. Estos quedaron tan fascinados con lo de ser equipo que aceptaron la petición del protagonista. Pero a todo esto, la madre del chico de lentes se encontraba observando a la distancia, y así volvemos al presente con la madre del chico de lentes sin poder creer que el protagonista se encuentra entre los agresores de su hijo. El director le enseña la foto editada que ronda por la escuela, de cómo agredía al matón que dejó en el hospital a su hijo. Esta aún no puede creerlo, pero el director menciona que incluso no han podido contactar con sus padres y que niños como él fácilmente pueden ir por el mal camino, lo que dejó muy angustiada a la señora. Por otro lado, el protagonista salía de la escuela. Este se encuentra aliviado de que aquellos 3 sean unos idiotas al tragarse toda su mentira, pero fácilmente nota a Mary que lo estaba siguiendo. Ella creyó que estaba bien escondida, pero el protagonista le dice que pudo darse cuenta gracias al olor a café que tenía, lo que la sorprende, pues logró distinguirla simplemente por su aroma.
El protagonista le pregunta qué quiere, y Mari solo se burla de la forma en que se hizo el serio con aquellos matones, lo que lo enoja un poco. Pero Mari le dice que debería estar feliz, ya que ahora es considerado el matón más importante de la escuela. Ese comentario molesta al protagonista, ya que no lo necesitaba, después de todo, ya era bastante popular. Entonces Mari le pregunta si no le gustaron los ojos de traición y desprecio de todos en la escuela. El protagonista le pregunta si las fotos que se difundieron fueron obra de ella, a lo que Mari responde que sí, muy orgullosa de su edición. El protagonista se burla diciendo que básicamente son una porquería, pero lo suficientemente buenas como para engañar al público. Mari le responde que sus recursos eran limitados, pero el protagonista continúa burlándose. Al ver sus burlas, Mari coloca su mano en el bolso y le dispara al protagonista, pero este logra bloquearlas y esconderse. El protagonista le pregunta, desde detrás de la pared, qué pasaría si le diera y muriera. Ella le responde que sabe que eso no sucederá gracias a sus habilidades, pero que si muere, estaría mucho mejor. Luego suelta el bolso y se acerca al protagonista. Cuando está a punto de alcanzarlo, él actúa rápido, toma su arma y la golpea contra la pared. Pero Mari no se detiene y saca un cuchillo con el cual intenta golpearlo. El protagonista lo desvía con su codo y se burla de lo débil que es la chica, para luego tomarla y dejarla en el suelo. Mari se ríe, y el protagonista escucha una voz familiar. Es la madre del chico de los lentes, quien se encuentra horrorizada por lo que el protagonista está haciendo. Le pregunta si de verdad fue él quien hirió a su hijo. El protagonista, muy alterado, intenta decirle que eso no es cierto, pero Mari no lo deja hablar y corre hacia la señora. Él le pide a la señora, refiriéndose a ella como su madre, que no la escuche, pero ésta, con un rostro frío, le dice que no se acerque. Siguiendo esa inconsciente orden, el protagonista se queda donde está. Mari comienza a inventar que aquella vez que fue por Egin a su casa, vio que estaba lleno de moretones y que fue el protagonista quien se los causó. La madre del protagonista se sorprende al escuchar eso y recuerda aquella vez en que supuestamente ellos estaban jugando, aunque anteriormente los había visto pelear. También recuerda las palabras del director y, para ella, ahora todo tiene sentido. Mari echa más leña al fuego diciendo que ella solo quería preguntarle sobre los moretones de Egin, y que él simplemente comenzó a agredirla. El protagonista le dice a su madre que eso es solo una mentira, mientras ve el rostro alegre de Mari. Ella tiene prohibido hacerle daño directo a la madre del protagonista, ya que ese fue el trato. Por eso ideó un plan para que su propia madre lo entregara. El protagonista intenta explicarle la verdad a su madre, pero ésta se acerca y le da una bofetada. Él queda impactado y la mujer le dice que no la llame madre nunca más. El protagonista la observa horrorizado, rogando por dentro que no diga esas palabras, pero la mujer le dice que no vuelva nunca más. Mari observa muy feliz que su plan haya funcionado, mientras vemos que Rachel llega haciéndose pasar por el padre del protagonista, diciéndole que regresen a casa. El protagonista solo puede observar, muy aterrado. Un rato más tarde, el director se encuentra extremadamente feliz por haber recuperado al protagonista. Está en una llamada con Mari, a quien felicita y le ordena que regrese. Ella le dice que pronto estará allí con la leyenda de la mansión de la muerte, el legendario Sean. Por otro lado, el protagonista se encuentra comiendo por órdenes de Rachel. Le dice que sus gustos son raros, ya que lo está haciendo comer fideos, pizza, helado de menta y piña. Rachel se siente aliviada de que el protagonista ahora se encuentre bajo las órdenes de la mansión y le ordena que coma todo sin dejar nada. El protagonista obedece, pero le pide que al menos le dé algo de leche. Por otro lado, vemos que el padre del matón aún sigue vivo. Al parecer, él fue quien le dio alojamiento a Rachel y los demás. El protagonista no logra reconocerlo, y el tipo menciona que gastará cualquier suma de dinero con tal de que atrapen al protagonista. Este se da cuenta de quién es el hombre y se burla, preguntando si acaso se encuentra disfrazado, lo que enfurece al sujeto. Rachel ordena que se detengan, mencionando que el trato era que se llevarían al protagonista y, a cambio, no le harían nada a su hijo. El hombre saca un pañuelo para limpiarse la nariz, diciendo que no planea romper el trato. Después de todo, el protagonista no es el único del que busca venganza. En ese momento, Rachel se sienta a un lado del protagonista y le dice que la mansión de la muerte prometió no tocar a la mujer del puesto de comidas. El protagonista se sorprende y comprende perfectamente de quién planea vengarse el tipo vendado.
Por otro lado, en el puesto de comidas de la señora, alguien llega pidiendo una orden. Al verlo, ella recuerda al protagonista cuando comía feliz en su puesto, pero se convence de que él no era quien aparentaba ser y que fue él quien dejó a su hijo en el hospital. Al estar tan alterada, por accidente se corta la mano. Al escuchar su grito, el chico aparentemente preocupado le pregunta si se encuentra bien, a lo que ella, llorando de espaldas, le dice que sí. Mientras tanto, vemos que el chico saca un cuchillo de su bolsillo. Está listo para arremeter contra ella, y en una pequeña viñeta vemos que el padre del matón le dijo que él se encargaría de la limpieza. Lo vemos arremeter contra la señora, pero en ese momento ella recibe una llamada. Al contestar, sale corriendo, pues era una llamada del hospital que decía que su hijo había despertado. Ahora vemos al hijo de la señora despertando del coma. Los doctores se sorprenden y comienzan a hacerle preguntas, como si puede hablar y si recuerda qué sucedió antes de lastimarse. Él menciona que solo recuerda cuando le gritó a su madre y le pidió perdón, comenzando a llorar y gritando por ella. Justo en ese momento, la madre llega corriendo hacia su hijo. Los doctores notan que su mano está sangrando, y el chico de lentes toma su mano y le pide perdón. Ella comienza a llorar. Por otro lado, vemos que el chico que envió el matón siguió a la señora hasta el hospital. Le pregunta si debe esperar hasta que estén solos, pero el matón le dice que no y que cancele la operación. Mientras tanto, en otra viñeta, vemos a Rachel muy furiosa, pues aparentemente el tipo vendado raptó al protagonista. Cuando lo vemos, le dice al chico que envió que él se encargará de los dos, justo frente al protagonista. Unos minutos antes, vemos a Rachel en la constructora del tipo vendado para cerrar un trato. Aparentemente, esto se debe a los incidentes ocasionados por el protagonista durante aquella celebración. La secretaria menciona que la constructora dijo que no hay necesidad de compensar los daños, y le pregunta cómo lo hizo. Rachel presume diciendo que hay negocios en los que pueden ayudarse mutuamente, que se trata de un negocio profesional. La secretaria le dice a Rachel que tenga cuidado, lo que la confunde. La directora le pregunta si la constructora es alguien de confianza o si son socios con los que se puede establecer negocios, lo que deja furiosa a Rachel. Aparentemente, ese fue el motivo de su enojo. Por otro lado, vemos al tipo vendado todo roto. Ahora se da cuenta de que sin órdenes, el protagonista no es nada. Le da un principio muy interesante, casi como un lavado de cerebro, pero en ese momento se le ocurre algo, imagina que si lo comprase, le ordenaría al protagonista que acabe con la mujer. Pero le deja claro que él acabará con ellos frente a sus ojos, sin que el protagonista pueda hacer nada, ya que no será capaz de usar su poder sin órdenes. El protagonista se encontraba muy furioso, y el sujeto le recuerda lo que le dijo antes de que cayera el candelabro, que se encargaría de acabarlos a todos. En el hospital, el chico de lentes nota que su madre tiene una cortada en la mano, por lo que quiere ir en busca de un doctor para que la curen. Su madre le dice que no se preocupe, que ella irá, pero al salir de la habitación nota que todo está oscuro y no logra encontrar a ningún doctor. Hasta que alguien detrás de ella la bloquea y la hace caer inconsciente. Ese alguien era el tipo al que el protagonista le rompió el brazo. Todo esto fue visto por el protagonista, y el sujeto ordena meter a la mujer en el camión. Por otro lado, el chico de lentes cree que quien entra a su habitación es su madre, pero realmente es el tipo vendado. Este se disculpa con él por lo que hizo su hijo, mientras lo vemos acompañado de todos sus hombres. Comienza a hablar de manera siniestra, diciendo que si no hacen bien un trabajo, luego les tocará hacerlo 2 veces, lo que asusta al chico de lentes. Pero afuera del hospital, Rachel se encontraba con un arma de gancho. La lanza hacia la ventana donde se encuentra el tipo vendado y se columpia, entrando rompiendo el vidrio. Ella está realmente furiosa porque el tipo rompió el trato y comienza a acabar con sus hombres. Uno logra atraparla, pero ella le da un cabezazo, lo sujeta y lo lanza contra otro de los hombres, para luego darles una patada y lanzarlos hacia la ventana. El tipo con vendas ordena que tomen al chico de lentes y, a toda velocidad, prende el terreno con un turbomotor y huye de la habitación. Rachel los persigue mientras acaba con otro, pero el sujeto con el brazo roto chasquea los dedos, haciendo que decenas de hombres salgan de cada habitación, todos con herramientas filosas. Rachel los observa sin temor, incluso cuando uno de ellos trae una motosierra. Ella, al ver eso, suelta su navaja y levanta los brazos, mencionando que esta situación debe ser tratada apropiadamente.
Entonces saca las armas de su cintura y jala el gatillo mientras gira, liberándose de varios de los hombres. Sacan al protagonista de una habitación y en el brazo roto le dispara a Rachel, dándole en la pierna. Él menciona que la próxima vez le dará en la cabeza, lo que hace que el protagonista actúe, se quita los amarres y golpea al sujeto. Este se pregunta por qué lo golpeó si nadie le dio una orden, a lo que el protagonista le responde que ahora pertenece a la mansión, por lo que al amenazar a la instructora de la mansión, eso activó su capacidad de usar sus habilidades siguiendo los principios. Rachel se prende al ver al protagonista, y este menciona que él se encargará de todo. Luego de que el protagonista le dijera eso, uno de los hombres del tipo vendado intenta golpearlo, pero le rompe la cara de un puñetazo. El hombre se queja por un diente, pero para que no se queje más, el protagonista le encaja otro y lo continúa golpeando hasta dejarlo en el suelo. Mientras tanto, Rachel acaba con los demás y ve al protagonista pelear, creyendo que está luchando por el cariño que le tiene, lo que la deja sonrojada. Aunque claramente eso no es así, ya que el protagonista pelea únicamente bajo el control de los 3 principios. Sin embargo, él sabe que no podrá contra todos a mano limpia. Mientras esquiva los ataques de los hombres de negro, gira sobre un escritorio y, tomando una jeringa, la entierra en la cara de uno de ellos. Luego destapa varias jeringas más y las lanza, vacunando a la mayoría de los hombres. Aprovechando el dolor de la jeringa, este se lanza contra uno y tomándolo de la cabeza lo revienta contra el suelo, dejándolo inconsciente. Luego aparece un loco con motosierra. El tipo amenaza al protagonista con partirlo en 2, a lo que el prota le pide que se calme y comienza a correr. El loco de la motosierra lo persigue, pero el prota gira en una esquina al lado de una camilla, y cuando el loco gira también, el protagonista empuja la camilla, haciéndolo tropezar. Esto hace que la motosierra casi le rebane la cara al propio hombre. Luego, el protagonista toma los lazos de la camilla y ata las manos del hombre de negro, haciendo que la motosierra quede hacia adelante. Entonces gira la camilla en dirección a los demás hombres, con la intención de acariciarlos con la motosierra. De fondo se comienzan a escuchar los gritos de todos esos hombres. Después de unos momentos, el sujeto que sostenía la motosierra en la camilla quedó traumatizado por ver a sus compañeros partidos en 2, tanto que parecía que se iba a desmayar. Pero el protagonista le ordena que no intente dormirse y, con una cara seria, le pregunta hacia dónde llevaron a la madre de Juno. En ese momento llega Rachel y le pregunta si ya ha acabado. El protagonista le dice que sí, aunque al ver a tantos caídos, varios huyeron, pero que además raptaron a la madre de Juno, por lo que irá a recuperarla. Sin embargo, Rachel lo detiene diciendo que el prota solo utilizó su poder para protegerla a ella, que es parte de la mansión de la muerte. Además, ella solo optó por recuperarlo a él, ya que es miembro de esa mansión, por lo que se niega a ir en busca de la madre de Juno, ya que esa no es su prioridad. En lugar de eso, le dice que regresarán a la mansión de la muerte. Pero el protagonista no está conforme. Mientras toma una venda del suelo, se acerca a Rachel y le dice que, como su maestra, no puede permitir que le hagan daño. Por esa razón pudo utilizar sus poderes. Comienza a vendarle la pierna herida mientras le dice que no puede permitir que algo así vuelva a suceder, por lo que debe ir y cazarlos a todos. Rachel quedó realmente conmovida por las palabras del protagonista y realmente cree que lo hace todo por ella. Aunque en realidad, el protagonista solo rogaba que se haya tragado todo eso, ya que su verdadera intención es salvar a la madre de Juno. Por fortuna, Rachel quedó tan conmovida que aceptó ir con él a acabar con los demás sujetos. Por otro lado, la madre de Juno comienza a despertar, y lo primero que ve al abrir los ojos es la cara aterradora del tipo vendado, por lo que grita del susto y le pregunta dónde se encuentra. Este le responde que en ese momento se encuentran en la clase de sus hijos y que el asiento en el que está sentada es el de Juno. Al ver el asiento, nota que está todo rayado debido a la humillación que recibía su hijo, pero no comprende por qué ese hombre le muestra todo eso y le pregunta quién es. El hombre nota que la mujer no lo reconoce, por lo que comienza a quitarse las vendas, revelando que es el padre del matón de su hijo. Al ver todas las cicatrices, la madre de Juno queda horrorizada. El sujeto, mientras se cubre con un pañuelo, le dice que sus heridas fueron provocadas por el protagonista, lo que hace que incluso él también parezca una víctima. Le dice que el protagonista fue el culpable de lo que les pasó a sus hijos, incluso miente diciendo que el protagonista fue quien empujó a su hijo.
La señora comienza a recordar todas las fotos del protagonista que lo incriminan. El sujeto se tira de la silla, por lo que la señora se apresura a ayudarlo. El hombre quiere buscar venganza contra el protagonista, pero la mujer cree que lo mejor es hacer una denuncia y dejar que todo quede en lo legal. Sin embargo, el sujeto le dice que eso no servirá de nada, pues ni siquiera la escuela hizo algo al respecto. Entonces saca un cuchillo y le recuerda que incluso Juno se cayó de la ventana, por lo que le pide que lo ayude a vengarse y le entrega el cuchillo para que ella haga justicia por su hijo. Aunque realmente todos sabemos que el protagonista jamás hizo nada de lo que el sujeto dice. Por otro lado, el director fue informado sobre lo sucedido con el protagonista, lo que lo hizo enojar de verdad. Mientras tanto, el protagonista ya se encontraba en la escuela. Se reunió con los demás y todos recibieron la orden del director de acabar con los idiotas que osaron tomar al protagonista como rehén. Todos, muy emocionados, se preparan para la misión. El protagonista jamás escuchó al director ordenar que él cumpliera la misión, pues casualmente había olvidado su comunicador. Básicamente, nunca recibió una orden. Todos creen que simplemente fue algo distraído. Mientras mira por la ventana, le pregunta a Rachel si de verdad sus objetivos se encuentran en la escuela, a lo que ella le responde que, basándose en las cámaras, deberían estar allí. El protagonista le pregunta si Juno y su madre también se encuentran en la escuela. Al escuchar eso, Rachel le pregunta si no estará pensando en hacer alguna tontería, después de todo su misión es contra quienes lo raptaron. Pero el protagonista simplemente dice que sabe lo que tiene que hacer y, mientras camina, menciona que solo debe destruir todo. Por otro lado, una persona estaba observando al protagonista y a los demás por las cámaras. Menciona que se sorprendió al enterarse de que todos pertenecían a la mansión de la muerte y que, de ser ese el caso, necesitará una paga extra. Otra persona al fondo le pregunta si se trata de asesinos, a lo que el musculoso le responde que no, que solo son mercenarios como ellos. La persona al fondo menciona que entonces solo son niños, pero en ese momento llega el tipo en silla de ruedas y les dice que les pagará extra si es necesario, que incluso les dará cualquier cosa con tal de que acaben con ellos, pero les advierte que no son solo niños. Luego les pregunta dónde está la tercera persona que contrató. El musculoso le dice que su hermana está demorada, pero que incluso ellos dos solos podrán encargarse. El sujeto les pregunta si de verdad podrán solos, a lo que el musculoso le pregunta si acaso cree que no podrán. Luego le dice que, aun con su cara, es un profesional y jamás tocaría a un cliente. Pasando con el protagonista y compañía, este nota que todo está muy silencioso, además de que no se han topado con nadie. Entonces un niño recomienda que se separen todos y busquen por distintos lados. A Rachel le parece una buena idea y les dice a todos que se separen, pero que si obtienen cualquier información, la informen por los comunicadores. Luego recuerda que el protagonista no tiene ningún comunicador y le dice que él irá con ella. Así, todos se separaron, y una vez que quedaron solos, Rachel llama al protagonista. Para esquivar lo que sabía que venía, intenta llamar la atención de los enemigos. Rachel le pregunta por qué se aferra a la madre de Juno, a lo que el protagonista se sorprende por la pregunta y, un tanto nervioso, le dice que eso no es así. Pero Rachel le responde que, cuanto más intenta acercarse a ellos, más daño les hace. El protagonista no entiende a qué se refiere, y Rachel le dice que, antes de conocerlo, ellos solo eran una familia normal. Pero luego de unos días terminaron como enemigos de la mansión de la muerte. No solo eso, incluso fueron raptados. Todo esto no hubiera pasado si él no se hubiera metido con ellos, ya que podrían haber seguido sus vidas normales. Pero por su culpa, ahora están pasando por todo esto. El protagonista quedó paralizado al pensar en todo eso, y Rachel continúa diciéndole que todo es por su culpa. Pero en ese momento, el protagonista escucha un ruido y empuja a Rachel, haciendo que ésta consiga esquivar la bala. La persona que disparó se sorprende por los sentidos agudos del protagonista y, Rachel, al ver a esa persona, se sorprende y le pregunta qué hace allí. El protagonista le pregunta quién es, a lo que ella le responde que ese hombre es el segundo al mando del grupo de mercenarios rusos sin máscara. Mientras tanto, vemos que el sujeto carga a la chica de cabello verde sobre su hombro, y luego deja caer a María al suelo. Menciona que ahora su objetivo es la mansión de la muerte. Rachel le apunta con su metralleta,
a lo que el musculoso le apunta a Marie y le dice a Rachel que la dejará ir si acepta salir en una cita con él. Ella, furiosa, abre fuego. El mercenario se cubre detrás de unos escritorios y ambos comienzan a intercambiar disparos. Una vez que el tiroteo se detiene, Rachel le dice al protagonista que él fue quien metió a aquella mujer y su hijo en todo esto, pero el protagonista había desaparecido. Un momento después lo vemos aparecer detrás del mercenario y le dice que con esas habilidades jamás vencerá a Rachel. El mercenario se sorprende por la agilidad del protagonista y ambos se lanzan al ataque mutuamente. El protagonista le toma el brazo, desvía las balas y, con un golpe, lo derriba. Sin embargo, el golpe no le afecta en lo absoluto al mercenario, quien, con una sonrisa, le dice que ahora se ha dado cuenta de que el más fuerte de todos es el protagonista. En ese momento se revela un poco más sobre la organización de mercenarios de Rusia. Resulta que tienen una ceremonia de iniciación que consiste en caminar descalzos por la nieve y cazar cualquier cosa. Lo importante es que el hombre al que enfrentan el protagonista y Rachel fue capaz de acabar con un oso con sus propias manos. Ahora, el protagonista se encuentra sobre él, pero su ataque no consigue nada. El mercenario le responde con un poderoso golpe que lo manda a volar. Luego ve su arma y se da cuenta de que el protagonista fue capaz de desarmarlo en solo unos segundos. Saca otra arma y apunta al protagonista, pero en ese momento Rachel le vuela el arma de las manos y comienza a disparar repetidamente. El gorila le grita que jamás vino solo, y justo entonces una bala roza a Rachel. Varios hombres del tipo en silla de ruedas habían llegado. Rachel se cubre y se encuentra con Marie, quien había despertado. Ella le cuenta que mientras revisaba las cámaras, se dio cuenta de que ese gorila no es el único. Entonces vemos al compañero del otro mercenario encontrarse con el niño, quien se pone en posición para pelear. Volviendo al enfrentamiento anterior, el protagonista sale de su escondite y le dice a Rachel que vaya en busca de Wynne, pues si hay otro mercenario, no podrá con él solo. Rachel, mientras continúa enfrentando al enemigo, le responde que ese mercenario no es alguien a quien se deba subestimar. El protagonista, mientras se acerca al mercenario, le repite que se vaya, que él se encargará. Después de todo, él es la leyenda de la mansión de la muerte. Al escuchar eso, Rachel acepta dejarlo, y luego de dejar fuera de combate a varios enemigos, se marcha. El mercenario le grita a Rachel que no se vaya, y el protagonista aprovecha para golpearlo. Aunque el mercenario le devuelve el golpe, el protagonista logra esquivarlo. El enemigo se enfurece por la falta de educación del protagonista al atacarlo por sorpresa, y comienza a lanzar golpe tras golpe. Aunque el protagonista los está bloqueando, termina siendo enviado a volar. Entonces se da cuenta de que está sangrando, pues el enemigo le enterró el arma que había logrado desarmar. El protagonista le dice que ahora entiende por qué Rachel no quiere salir con él, por todos sus trucos sucios. El mercenario se molesta, y mientras el protagonista toma unos bolígrafos, este corre hacia él para golpearlo nuevamente y enviarlo a volar, a pesar de que el protagonista logra bloquear el ataque. El mercenario nota los bolígrafos en su brazo, por lo que se los quita fácilmente. El protagonista se da cuenta de que el mercenario incluso se ha vuelto más rápido. Luego te quita la chaqueta y se la lanza al prota, bloqueándolo por unos segundos, lo suficiente para que éste pueda cubrirse en otra sala. Ahora vemos al protagonista, que mientras se observa en el espejo, recuerda las palabras de Rachel sobre que todo esto es su culpa, y que él es la razón por la que Juno y su madre están en ese lugar. En ese momento, el mercenario lo encuentra, pero el protagonista simplemente está sentado. Mientras se desgarraba la ropa, le dice al mercenario que Rachel tenía razón, todo lo que está sucediendo es por su culpa. Y mientras se venda la herida del brazo, menciona que, de ser así, él mismo debe acabar con todo. El mercenario nota que el protagonista parece otra persona, por lo que decide acabarlo de un solo golpe. Pero, apenas saca el cuchillo, el prota lo toma del brazo a una velocidad impresionante y de un solo golpe se lo rompe. El mercenario queda completamente atónito, pero el protagonista no se detiene y le pone un rodillazo en la cara, haciéndolo retroceder varios metros. El mercenario se ríe y menciona que valió la pena esperar tanto, mientras vemos al protagonista en un panel épico. 2 años en el pasado, vemos al mismo mercenario, quien aparentemente estaba esperando a alguien. De pronto aparece Rachel con algunos niños. Ella les recomienda a todos que entren a la camioneta, ya que está a punto de haber una explosión. El mercenario queda confundido y, de la nada,
La mansión detrás de ellos explota. Todos se suben a la camioneta y Rachel les pregunta si les gustó la incursión de hoy, comenzando a señalarles los errores que cometieron para que puedan perfeccionarlos. El mercenario está sorprendido de que los niños hayan hecho todo eso. Mientras ve que Rachel se quita la gorra, se sonroja, pero mientras ella se ata el pelo, él le pregunta qué le pasó en la frente, ya que notó su cicatriz. Ella le responde que esa cicatriz se la hizo el protagonista, la leyenda de la mansión de la muerte, y le pide que si algún día ve a alguien con un tatuaje en la espalda, se lo informe de inmediato, ya que lo han perdido. Ahora, el mercenario sabe que el protagonista es de quien le habló Rachel en aquel entonces, por lo que se lo tomará en serio. Dicho eso, se estira el brazo y vuelve su codo a su lugar. Luego ataca al prota, quien consigue esquivarlo a tiempo. Después, el prota lo toma de la nuca y le da un fuerte rodillazo al pecho. Pero el mercenario no se queda quieto y le propina un cabezazo en la barbilla, haciendo que ambos retrocedan. El protagonista nota que el sujeto logró romperle la costilla, pero él también le dio 3 golpes en la barbilla, así que se pregunta cómo es que aún sigue en pie. Pero el mercenario no descansa y vuelve a atacarlo hasta arrinconarlo. Para esquivar el cuchillo, el prota cae al suelo. Al verlo así, el mercenario aprovecha para atacarlo, pero el prota se cubre con una especie de premio y luego golpea al mercenario para quitárselo de encima. Después, le da con ese mismo premio en el cuello, dejándolo herido. El protagonista no se detiene ahí, le da un segundo golpe en el cuello, lo que derriba por completo al mercenario, dejándolo en el suelo. Ahora que ya acabó con él, el prota cree que es hora de ir a encontrarse con Rachel, pero ve un portafolio que le llama la atención. Mientras observa las fotos del portafolio, alguien toma un palo de golf. El mercenario intenta golpear al protagonista con él, pero este consigue esquivarlo y lo toma del cuello. Sorprendentemente, el mercenario todavía puede moverse a pesar de tener la garganta destrozada. Pero luego de dejarlo sin aire, el protagonista lo suelta, ya que se encuentra inconsciente. Luego, el protagonista continúa viendo las fotos del portafolio y se sorprende por algo que ve ahí dentro. Por otro lado, ahora vemos al niño justo en el momento en que se encuentra con otro mercenario. Al notar su presencia a su lado, retrocede rápidamente, jamás sintió su presencia, por lo que sabe que no es alguien normal al que pueda enfrentarse mano a mano. Intenta llamar a Rachel a través del comunicador, pero el mercenario le dice que le implantó un bloqueador, así que no podrá comunicarse con nadie. Al oír eso, el niño no tiene otra salida y comienza a llorar. Creía que al llorar, el mercenario bajaría la guardia, pero estaba muy equivocado. El mercenario, sin dudarlo y usando un bate, lo golpea con fuerza, haciéndolo volar. El niño se da cuenta de que ese hombre no se toca el corazón, ni siquiera al ver a un niño llorar. El mercenario, con una expresión de satisfacción, le pregunta si seguirá llorando si continúa golpeándolo. Entonces, el niño recuerda que desde pequeño fue instruido para servir como asesino. Nos muestran cómo se infiltró en un evento, simuló llorar para despertar el instinto protector de los adultos, pues los niños indefensos suelen generar esa reacción. Gracias a eso, acabó fácilmente con los guardias. Pero este mercenario al que se enfrenta ahora es diferente a todo lo que ha conocido. Incluso después de oírlo llorar, lo atacó sin pensarlo, y parecía disfrutarlo. Mientras se acerca, se pregunta cuántos golpes serán necesarios para que vuelva a llorar, y se lanza al ataque. El niño logra esquivarlo, pero al ver la potencia brutal del golpe, se da cuenta de que está ante un oponente de otro nivel. El mercenario no se detiene y continúa atacando. Aunque el niño vuelve a esquivarlo, cae sobre su brazo herido y termina en el suelo. El mercenario aprovecha para golpearlo con la parte inferior del bate, dándole justo en el pie, lo que hace que el niño grite de dolor. Luego, saca su navaja y logra alejar al agresor. Después, toma la barandilla y salta hacia abajo, pero debido a la herida en el pie, se desploma al caer. El mercenario le dice que le dará 10 segundos para que corra. Cuando empieza la cuenta, Eugene comienza a correr tan rápido como puede, pero la herida en su pie le impide moverse con libertad. Incluso antes de que el mercenario terminara de contar, ya estaba encima de él con un nuevo ataque. Eugene no puede creerlo, ni siquiera había terminado de contar. Esa expresión de horror en su rostro parece deleitar al mercenario, quien vuelve a atacarlo. Eugene se cubre con su navaja, pero aún así es lanzado por los aires y cae al agua. Mientras se hunde, siente un gran dolor en su brazo y se pregunta si acaso es un inútil.
Entonces empieza a recordar lo sucedido hace unas horas. El protagonista se burlaba de él, haciéndolo enojar, pero Rachel les ordenó que se detuvieran. Una vez a solas, Eugene le preguntó al protagonista si realmente intentaba salvar a su tía Juno, y le recordó que ella lo había abandonado, que ya no era parte de su familia, así que no entendía por qué debía arriesgarse por alguien así. Presionando sus puños con fuerza, menciona que esa señora lo trata como familia cuando no son nada, y que no entiende que es una familia. El protagonista no sabe qué responderle, así que le pregunta si él considera a la madre de Juno como parte de su familia. Al recordar los momentos que pasó con ella, Eugene dice que no lo sabe, que su concepto de familia es muy diferente a lo que ha vivido. Entonces, el protagonista le dice que, si es así, debería preguntárselo cuando la vuelva a ver, ya que ella le pidió que lo llevara con ella. Eugene se sorprende de que ella haya dicho eso, a lo que el protagonista le responde que la próxima vez que la vea puede preguntarle si son familia. Eugene se encontraba en el fondo de la piscina. El mercenario comenzó a creer que Eugene no sabía nadar, pero Eugene salió a la superficie gritando que no sabía nadar. El mercenario le extendió su bate para ayudarlo. Eugene intentó alcanzarlo con todas sus fuerzas, pero justo cuando consiguió tocarlo, el mercenario se rió y le retiró el bate, haciendo que Eugene entendiera que esa persona no se conmovía con el llanto de un niño, sino que incluso se deleitaba con ello. Al ver esto, Eugene comenzó a sumergirse. El mercenario creyó que ya todo había terminado, pensando aún que Eugene no sabía nadar, pero en cuanto se dio la vuelta, Eugene lo tomó de la pierna y, con gran impulso, lo tiró a la piscina. El mercenario se dio cuenta de que había sido engañado por un niño. Eugene aprovechó su pequeño tamaño para escabullirse detrás del mercenario y comenzó a apretarle el cuello, impidiéndole respirar. El mercenario empezó a desesperarse, y para liberarse, golpeó el codo de Eugene, haciéndolo soltarlo y alejarse. El mercenario intentó golpearlo con el bate, pero Eugene se sumergió en el agua y se alejó. Sabía que, de no ser por el agua, seguramente ya estaría muerto. El mercenario, furioso, lo amenazó con acabarlo mientras se mantenía equilibrado sobre la boya en el agua. Eugene no entendía cómo podía tener tanto equilibrio. El mercenario saltó hacia donde estaba Eugene e intentó golpearlo una vez más, pero Eugene volvió a sumergirse. El mercenario le dijo que tarde o temprano tendría que salir del agua, pues no podría quedarse ahí todo el día. Eugene ya no sabía qué hacer, así que intentó nadar lejos para tomar aire, pero el mercenario corría a su lado, siguiéndolo. Eugene no podía aguantar mucho más tiempo y pensó en salir un momento a tomar aire, pero sabía que si lo hacía, el mercenario lo acabaría de un solo golpe. Sin muchas opciones, vio la boya sobre el agua y se alejó de ella con una idea en mente. Justo cuando el mercenario saltó hacia la siguiente boya, Eugene cortó la cuerda, haciendo que el mercenario no tuviera donde pisar y cayera al agua. Esto le dio a Eugene la oportunidad de tomar aire. Luego ambos se sumergieron. El mercenario, molesto, intentó golpearlo con el bate bajo el agua, pero la resistencia del agua hacía imposible mover el bate con potencia. A diferencia de Eugene, quien, con su pequeño cuchillo, tenía una gran ventaja, ya que no generaba casi resistencia. Aunque contaba con esta ventaja, el mercenario consiguió esquivar el primer ataque. Pero todo era una trampa. Eugene, usando la cuerda de la boya, rodeó su cuello y comenzó a apretarlo con fuerza. El mercenario se desesperó, y después de unos minutos bajo el agua, Eugene salió a la orilla. Vemos entonces al mercenario salir a flote, incapaz de moverse. Eugene le hace una mueca de burla por haberlo subestimado solo por ser un niño. Por otro lado, Rachel aún se enfrenta a los hombres del tipo en silla de ruedas. Sin embargo, debido a su pierna herida, no logra acabarlos. Mary sugiere retirarse por ahora, pero Rachel se niega, ya que tiene la orden de eliminarlos a todos. Además, el protagonista aún está enfrentándose al mercenario. Pronto, Rachel se da cuenta de algo y le pregunta a Mary cómo supo que había otro de los mercenarios, ya que había mencionado antes que no pudo verlo bien. Mary se ríe al darse cuenta del error que cometió y menciona que si Eugene no hubiera escuchado, se habría burlado de ella por ser una novata. Rachel le apunta con la metralleta, no comprende cómo es posible que Mary, quien está bajo el control de los tres principios, sea capaz de traicionar a un rey. Muy furiosa, le ordena que le responda, a lo que Mary, mientras saca un rosario, le dice que encontraron la manera de romper los tres principios. Rachel queda completamente sorprendida.
Mary le dice que no ha regresado. Rachel se impacta al escuchar ese nombre y Mary aprovecha para quitarle el cargador de la metralleta. Rachel se lanza contra Mary, pero esta golpea su pierna con el cargador para luego intentar darle una patada, la cual Rachel bloquea. Rachel vuelve a lanzarse sobre Mary mientras le ordena que le diga dónde escuchó ese nombre. Antes de que pudiera hacer algo, los hombres de negro llegan y amenazan a Rachel. Este intenta girarse, pero uno de los matones le entierra la cabeza en el suelo. Mary les reclama que tardaron demasiado en llegar y, mientras arrastran a Rachel por los cabellos, Mary les dice a todos que ahora deben capturar al protagonista. Ahora regresamos con la madre de Juno. Ella, mientras tira un cuchillo, le dice al sujeto que alguien como él no debería ser un padre. Él le responde que, incluso después de lo que le pasó a su hijo, ella no hace nada al respecto y que eso no es lo que hace una madre. La mujer le da una bofetada. Al ver que la mujer no planea ayudarlo, el hombre cree que ya es una molestia y hace que entren todos sus hombres. El protagonista guarda la foto en su bolsillo y se estira un poco, adolorido. Le parece increíble la historia sobre cómo derrotó a los mercenarios rusos, pero luego comienza a pensar en cómo es que el tipo en silla de ruedas de la constructora pudo contactar a mercenarios rusos, ya que no es un grupo que cualquiera pueda contratar. Reflexiona un momento y, dándose cuenta de algo, corre hacia afuera, topándose con los tipos de negro. Le da un rodillazo a uno, cubre un golpe de otro y luego, de un puñetazo, golpea su mentón. Otro de los hombres abre fuego contra el protagonista, pero este se cubre usando a otro como escudo. Después, corre hacia el que abrió fuego, enfrentándolo directamente. El hombre vuelve a disparar, pero el protagonista golpea su mano y, con un golpe desde arriba, lo derriba. Ahora regresamos con Rachel. Esta despierta atada a la pared, y frente a ella se encuentra Mary. Rachel se altera, pero Mary le pide que se calme y le explica que jamás traicionó a la mansión de la muerte. Comienza a contarle que el director le dijo que la mayor obra y leyenda de la mansión es el protagonista. Recuerda los momentos en que el director decía que el protagonista era una obra maestra, capaz de hacerlo todo, y que ella debía trabajar duro para ser como él. Rachel no comprende por qué todos están tan obsesionados con él, ya que ella creía que debía ser alguien increíble, pero cuando lo conoció solo vio a un chico de secundaria ordinario. Más tarde entendió que el protagonista es solo una leyenda del pasado, y que el director lo nombra como una leyenda solo para tapar su error de haberlo perdido. Mary, convencida, dice que ahora le demostrará al director quién es la verdadera obra maestra. Mientras se arremanga la camisa, revela un tatuaje que representa que ella es una obra maestra, pero, en su caso, la obra maestra de estrategias de la mansión de la muerte. Rachel ve al protagonista a través de las cámaras y comienza a reírse. Mary le pregunta qué es tan gracioso, a lo que Rachel le responde que es un estúpido por pensar que el director hace todo esto simplemente porque está molesto de haber perdido al protagonista, y le deja claro que no importa cuánto lo intente, ella no es rival para él. Además, le recrimina cómo se atreve un artículo devuelto a hacer afirmaciones ridículas. Al escuchar eso, Mary toma un arma y abre fuego, rozando la mejilla de Rachel. Esta le advierte que si vuelve a llamarla artículo devuelto, la próxima vez le abrirá un agujero. Rachel se ríe al notar que eso la molesta. En ese momento entra a la sala el tipo en silla de ruedas, quien se disculpa por interrumpir su conversación. Mary, al ver la cara sangrando del sujeto, le pregunta si alguien lo golpeó, a lo que éste responde que ya se encargó del asunto. Mientras tanto, vemos a la madre de Juno dormida, y en la escuela, a Juno rodeado de los hombres del sujeto. Luego de eso, al ver que todos los preparativos iban según lo planeado, el guardaespaldas del hombre en silla de ruedas comienza a dormirlo con un pañuelo. El tipo no entiende por qué su propio guardaespaldas le hace eso, a lo que éste le responde que recibió una oferta de trabajo más tentadora. Mary, antes de que se duerma por completo, le dice que su papel ya terminó, pero que le dará el papel protagónico del incidente, haciéndolo pasar como un padre consumido por la venganza por lo sucedido a su hijo. Luego de terminar con el viejo, intentan buscar al protagonista por las cámaras, pero por alguna razón, ha desaparecido de todos los lugares. Rachel comienza a reírse y le dice que, a diferencia de Mary, que solo fue llamada obra maestra de las estrategias, el protagonista es la obra maestra absoluta. Mary entra en pánico y de repente las luces se apagan. El guardaespaldas comienza a buscar la causa, y en
ese momento el protagonista cae desde el techo, colgándolo. Rachel ríe con más fuerza y menciona que el protagonista es, por mucho, la mayor obra maestra de todos los tiempos de la Mansión de la Muerte. Vemos un recuerdo del pasado, en el cual el director lleva al protagonista a hacerse su primer tatuaje, donde queda marcado como la obra maestra suprema. Resulta que Mary estaba observando todo en ese momento, y su cara de disgusto no podía ocultarlo. Ella le tuvo asco al protagonista desde que eran pequeños. Regresando al presente, Rachel le advierte al protagonista que Mary está detrás de todo, pero él le responde que ya lo sabía. Mientras se prepara, menciona que la golpeará hasta sacarle toda la información. Mary se ríe y comenta que el protagonista no se contendrá ni siquiera con una chica, mientras saca un objeto de su bolsillo. Lo ataca, pero el protagonista consigue bloquearla. Mary no se detiene y continúa atacando. El protagonista nota que Mary está usando técnicas de la Mansión de la Muerte, pero no parece seguir ninguna orden específica. Decide dejar de pensar en ello y responde con un codazo, el cual Mary bloquea, pero al sentir su fuerza se da cuenta de que no podrá lidiar solo con fuerza bruta. Al ver que no podrá vencerlo físicamente, Mary lo toma del cuello y lo tira al piso. El protagonista nota que esa técnica no pertenece a la Mansión de la Muerte, lo que lo sorprende tanto a él como a Rachel. Un segundo después, Mary ya está escapando. Rachel le grita al protagonista que vaya tras ella, porque hay alguien moviendo los hilos desde las sombras. Al escuchar eso, el protagonista corre a perseguirla, gritándole que se detenga porque quiere preguntarle algo, como logró escapar de los 3 principios. Ambos se detienen en un aula. Ahora vemos a Mary usando una mascarilla y con varios productos químicos en sus manos. Ella lanza los productos al aire, provocando que se fusionen y creen una pequeña explosión. El protagonista se cubre la nariz al sentir el olor a sodio y amoníaco, sabiendo que es peligroso inhalarlo. Intenta salir de la sala, pero Mary se lo impide, comenzando a atacar. El protagonista no aguanta y comienza a toser, notando que Mary lo golpea en el mismo lugar donde antes había sido herido por el mercenario. Así, se da cuenta de que ella había estado observando todo, pero que en su momento no pudo intervenir. Mientras se concentra en no respirar, intenta tomar cualquier objeto para defenderse, pero Mary le impide hacerlo de una patada, mencionando que ya lo ha analizado y sabe que, cuando se encuentra en problemas, utiliza los objetos del entorno a su favor. Por eso, ella no le da oportunidad de agarrar nada, lo arrincona y le genera muchas heridas utilizando un objeto filoso. El protagonista se da cuenta de que está perdiendo muchísima sangre, pero Mary no le da ni un respiro, le lanza de nuevo un químico explosivo. El protagonista logra apartarse, pero su chaqueta termina en llamas, por lo que aprovecha para quitársela y usarla como distracción, desapareciendo de la vista de Mary mientras huye. Durante todo el enfrentamiento, Mary estuvo golpeando en el mismo lugar de la herida anterior, haciendo que ésta se abra aún más y que la pérdida de sangre sea masiva. El protagonista recuerda las palabras de Rachel y se siente culpable de todo lo que está ocurriendo, tanto a él mismo como a la madre de Juno. Mientras tanto, Mary sigue buscándolo, y como el protagonista va dejando rastros de sangre, le resulta fácil seguirlo. Él consigue esconderse en la biblioteca. Mary, mientras avanza, comenta que el director cometió un error al haberlo llamado la mayor obra de la Mansión de la Muerte, porque viendo todo lo que ha pasado, considera que ese título es una estupidez. Mary ve un rastro que la lleva hacia un estante, por lo que se apresura a girar, pero solo encuentra una venda y una grapadora. De inmediato se da una idea de lo que hizo el protagonista. De pronto, él la llama por la espalda, diciéndole que cierre la boca porque está hablando demasiado. Mary se gira rápidamente para atacarlo, pero el protagonista bloquea su ataque con un libro. Ella se da cuenta de que él ha cerrado su herida utilizando la grapadora, y justo después siente el golpe de los nudillos del protagonista en su cara, haciéndola volar unos centímetros. Él la sujeta de la chaqueta y le señala un cartel que dice que debe mantenerse el silencio en la biblioteca. Sosteniéndola con fuerza, el protagonista le pregunta si conoce el secreto para romper los 3 principios. Al ver que Mary no responde, le repite la pregunta. Ella se ríe y dice que eso es una estupidez. El protagonista entonces se pregunta si realmente será posible romper esos principios. Mary le pregunta si de verdad quiere conocer el secreto para romper el lavado de cerebro. Entonces vemos un recuerdo de Mary cuando era niña. Ella había resuelto un problema que sus padres no podían solucionar, por lo que la felicitaron con entusiasmo.
Un rato más tarde, mientras su madre intentaba resolver otro problema, Marie se entromete y le señala un error que estaba cometiendo. Su madre le agradece y le dice que se va a dormir un rato. Por otro lado, su padre menciona que saldrá un momento. Horas más tarde, cuando su madre se despierta, ve que Marie ha resuelto todas las tareas pendientes. Mientras revisa su trabajo, le pregunta por su padre, pero Marie responde que no sabe a dónde fue, ya que solo dijo que saldría un rato. Entonces su madre le pide que, la próxima vez que vea a su padre salir, le pregunte a dónde va. En un cambio de escena, vemos cómo Marie investigó a su padre y descubrió que estaba saliendo con una joven de 28 años. Su madre se enfurece y Marie le dice que incluso lo localizó en un hotel en las afueras. Sin embargo, su madre le pide que deje de contarle más cosas, lo que confunde a Marie. Lo peor ocurre cuando su madre va a tomar una taza de café para calmarse tras enterarse de todo. Marie le recomienda no tomar café porque está pasando por un problema hormonal. Al escuchar eso, su madre se enfurece aún más y la golpea con las hojas que tenía en las manos, dejando a Marie realmente confundida. Su madre le echa en cara que siempre se cree la mejor y más inteligente, preguntándole si acaso la ve como alguien inferior. Luego de eso, Marie decide regresar a la mansión, lo que sorprende al director, pues aparentemente nadie le había dado esa orden. Marie se disculpa, pero el director consigue consolarla diciéndole que mucha gente se siente inferior al tener cerca a alguien tan inteligente. Le dice que ella es la más inteligente de todos los niños de la mansión y le pide que a partir de ahora trabaje solo por la mansión. Regresando al presente, el protagonista se pregunta desde cuándo la conversación tomó ese rumbo, pues no le interesa la vida de Marie. Vuelve a preguntarle cómo romper los 3 principios mientras levanta su puño. Marie detiene su mano con la pierna y le dice que ya fue suficiente para recuperar el aliento, quitándose al protagonista de encima. Luego toma el broche de su pelo para usarlo como arma. El protagonista se pregunta si acaso Marie dijo todo eso solo para ganar tiempo, pero luego cree que no puede ser, pues ve algo diferente en ella. Marie decide dejar de jugar y comienza a atacarlo seriamente. El protagonista nota que se ha vuelto aún más rápida. Mientras pelean, Marie empieza a decir cosas sin sentido, preguntándole si alguna vez se ha preguntado por qué puede enfrentarse a tipos grandes y profesionales. El protagonista no entiende a qué se refiere, a lo que Marie se ríe y, mientras lo ataca, le pregunta si de verdad se trata de una leyenda. El protagonista nota que Marie sigue obsesionada con la idea de que él sea una leyenda dentro de la mansión de la muerte. Marie sigue atacándolo, golpeándolo especialmente en los puntos donde ya estaba gravemente herido. Finalmente, el protagonista queda acorralado contra las barandas. Marie toma un libro y lo golpea, declarando que ella es la mejor de la mansión de la muerte. El golpe con el libro hace que la herida de su brazo se abra aún más, pero en lugar de quejarse, el protagonista le pregunta si eso es todo lo que tiene. Entonces toma la baranda con fuerza, haciéndola romperse, y ataca a Marie. Luego rompe un cristal, recordando una de las técnicas más letales de su maestra, que consiste en asegurar un cristal envuelto en papel. Marie se sorprende, y el protagonista, a una velocidad impresionante, la rebana en varias partes, haciéndola caer al suelo, inmóvil. El protagonista, ya habiéndola derrotado, posa el cristal en su cuello para terminar el trabajo, pero al final se arrepiente. Decide cargarla sobre su hombro. De alguna manera, comprende que eso de romper los 3 principios no era más que una mentira. Mientras tanto, en la iglesia, vemos a todos los seguidores del director muertos en el suelo y al director herido en la espalda, con una figura misteriosa delante de él. Por otro lado, en la azotea, los hombres que custodian a Juno se preguntan hasta cuándo tendrán que estar allí. Solo quieren tirarlo y marcharse. Pero uno de ellos se agacha y nota que Juno está despierto y que ha estado escuchando todo desde el principio. Enfurecido, lo arrastra hacia las rejas que delimitan el borde de la azotea. Juno, al mirar hacia abajo, recuerda lo que le sucedió y termina vomitando, provocando que los hombres se asqueen aún más y quieran darle una lección. En ese momento aparece Win. Al ver a Juno, dice que es tal como pensaba, un inútil asqueroso. Juno no entiende nada, y Win menciona que se podría decir que él es un cliente habitual de su madre. Uno de los hombres saca un cuchillo, pero en cuanto lo hace, Win, con gran velocidad, rebana a los hombres, sorprendiendo a todos por su rapidez. Otro de los hombres intenta sacar un arma, mientras Juno, aterrado, observa cómo Win se encarga fácilmente de los otros dos.
Juno recuerda las palabras de Eugene, quien le había dicho que parecía un inútil. No quiere quedarse sentado sin hacer nada y mucho menos que un niño pequeño lo salvara. El hombre apunta hacia Eugene, pero al darse cuenta, accidentalmente resbala con los fluidos en el suelo, dándole al hombre un blanco perfecto. Sin embargo, Juno estropea sus planes y lo empuja, comenzando a morderle la oreja. El hombre, para quitárselo de encima, posiciona la boquilla del arma en la cabeza de Juno, pero Eugene le patea la cabeza, dejándolo inconsciente. Eugene retira sus palabras anteriores y, con una sonrisa, le dice a Juno que esta vez no fue un inútil. Abajo, en una camioneta negra, se encuentra Marie, y enfrente de ella, Rachel. Esta se da cuenta de que Marie perdió contra el protagonista y le pregunta dónde está. Rachel responde que el protagonista dijo que olvidó su ropa, aunque sabe que eso solo fue una excusa para ir a salvar a la mujer y a su hijo. Sin darle oportunidad de decir más, le inyecta algo. Le dice que es solo una inyección para hacerla confesar y, con un semblante tenebroso, le pregunta qué demonios estaba haciendo a sus espaldas. Marie se ríe y le responde que solo está pensando en destruir parcialmente la actual mansión de la muerte junto con Enel. Rachel cree que está bromeando y le pregunta si de verdad Enel sigue con vida, a lo que Marie responde que sí, y que nunca tuvo la oportunidad de disculparse adecuadamente después de haberle dejado una herida en la frente. Menciona que esa es la verdadera ley de la mansión de la muerte que han estado ocultando. Enel sigue vivo, dejando a Rachel completamente horrorizada. Regresando con el protagonista, mientras corría por los pasillos, encuentra a la madre de Juno en el aula de su hijo. Al verla intenta entrar, pero recordar que fue él quien la metió en este problema lo hace retroceder. En ese momento aparece Eugene junto a Juno. Eugene le cuenta a Juno que el protagonista es quien acabó con los matones que lo molestaban y quien salvó a su madre. Sin embargo, el único recuerdo que Juno tiene del protagonista es cómo lo molestaba junto a los demás, ya que aún no sabe que todo eso era para protegerlo. El protagonista comprende que Juno no conoce la verdad, por lo que Juno se acerca a él y le dice que están en esa situación por su culpa. Justo en ese momento, Eugene ve a la señora y grita. Juno, al verla, corre hacia ella. El protagonista de repente siente una presencia en el pasillo y le pide a Eugene que se lleve a la mujer y a su hijo a un lugar seguro. Aunque no entiende del todo, después de unos minutos obedece y acompaña a ambos. Antes de marcharse, Juno le dice al protagonista que luego quiere una explicación de todo lo que está pasando, a lo que el protagonista acepta. Después de que se marchan, el protagonista observa el pasillo y grita que no es necesario que se esconda, ordenándole salir. Tras eso, alguien comienza a aparecer mientras menciona que estaba un poco asustado por todo lo que le habían contado sobre la supuesta leyenda de la mansión de la muerte, pero al verlo en persona se siente decepcionado. El protagonista le pregunta su nombre, y el otro, con una mueca serena, responde que se llama Jang-hoon. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.